Cuando hablamos de factor humano, nos referimos directamente al hombre, a la persona, ¿verdad? Sea hombre o mujer, indistintamente del género, es factor humano. Y una de las condiciones que debe tener el ser humano es la responsabilidad, ¿sí? Eh, las buenas conductas, la forma en cómo ¿sí? A su vez se comporta, ¿verdad? Entonces el factor humano hace parte intrínsecamente de nosotros, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ver el entorno, ¿verdad? Y en seguridad vial, el factor humano es un factor clave, importante a la hora de a- actuar, ¿verdad? De, de nuestro comportamiento con los demás actores viales. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del factor humano, ¿sí? Y las incidencias que éste tiene en los temas de movilidad. Es un placer poder contar pues eh, con este pequeño espacio en el cual vamos a hablar del factor humano, ¿sí? Como regla general en temas de seguridad. Y les decía al comienzo, el factor humano es todo lo que nosotros hacemos eh, o no hacemos, ¿sí? Preveemos, ¿sí? Todo eso que nosotros vamos allí tratando de realizar de la mejor manera o no, eso es el factor humano, esa parte que intrínseca de nosotros que nos lleva a motivarnos hacia algo en el cual propendamos por la seguridad. Entonces, miremos algo importante aquí acerca del factor humano, ¿sí? Dice el factor humano y la conducción. Entonces el factor humano hace referencia a cada una de las características que cada ser humano posee, ¿verdad? Cada persona tiene, ¿sí? Entonces hay muchas personas que tienen la impresión, ¿verdad? De que lo que está haciendo su labor o la conducción puede causar daño físico a otras personas, ¿ya? La movilidad tiene que ver, está directamente, por decirlo así, ligada a la persona, ¿sí? Tanto el vehículo y la vía, pero ¿quién es el que transita por la vía? El factor humano, ¿verdad? Todos nosotros hacemos parte de ese factor humano. Entonces, mire, cada característica esa que nosotros realizamos durante la movilidad del traslado de un lugar a otro, es lo que nos está llevando, ¿sí? A desplazarnos, ¿verdad? Y en ese desplazamiento nosotros podemos causar daño tanto a la vida nuestra como a las otras vidas, a otros usuarios de la vía. Es por eso el sentido de la responsabilidad. ¿Ya? Y es el primer factor que nosotros debemos controlar, el factor humano. Y ustedes como conductores, ¿sí? Como usuarios de la vía en cualquier tipo de vehículo que se movilice, pues tendrá unas responsabilidades, tendrá unos derechos y tendrá unos deberes. Entonces es importante poder establecer cuál es mi responsabilidad como conductor, cuál es mi responsabilidad como peatón, como pasajero, ¿verdad? ¿Sí? Y cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Si todos ponemos en práctica cada una de estas características anteriormente mencionadas, pues vamos a hacer de la movilidad algo mucho más práctico, ¿sí? Y en el cual pues no vamos a incurrir en fatalidades. Responde las siguientes preguntas. ¿Eres una persona segura? ¿Eres un conductor seguro? Cuando nosotros preguntamos o nos preguntamos a sí mismos si somos una persona segura, la primera respuesta que tenemos es que obviamente sí,
somos personas seguras. A la pregunta si somos conductores seguros, la primera respuesta es obviamente sí, somos conductores seguros. Pero vamos a mirar, ¿sí?, qué tan conductores seguros somos y como personas qué tan seguros somos, ¿correcto? Entonces, un conductor seguro, de acuerdo con la norma, la ley 769 del 2002, en el artículo 2 de la definición establece al conductor que es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. ¿Sí? De esta manera, ¿qué nos está diciendo la norma? Bueno, señor conductor, persona, el conductor es la persona, factor humano. ¿Es usted una persona habilitada y capacitada tanto técnica como teóricamente para operar un vehículo? Ya sabemos que un vehículo puede ser un automóvil o una motocicleta o una bicicleta. Indistintamente del tipo de vehículo, vamos a estar movilizándonos en uno de ellos. ¿Sí? Entonces, clave aquí, si eres una persona segura, obviamente serás un conductor seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo hago, ¿sí?, me viene dictado por lo que yo soy. Entonces vamos a darnos cuenta si realmente somos tan seguros como nosotros creemos. El conductor, es decir, el factor humano, ¿sí?, tiene dos aspectos importantes: el ser y el hacer. ¿Sí? En cuanto al aspecto del ser, tenemos la formación, ¿sí? Y esa formación se divide en dos: en la formación práctica, que es la formación adquirida a través de la experiencia, ¿sí?, y la formación teórica, que es la formación adquirida a través de las capacitaciones, de las charlas y todo lo demás que hace la empresa con nosotros. En la experiencia es el conocimiento que usted como persona, como conductor, el factor humano como tal, ha adquirido a través de los años, ¿sí?, de realizar la misma actividad, la conducción. ¿Sí? Y la formación teórica, como les decía anteriormente, es esa parte de la capacitación que usted recibe día a día por parte de la empresa, ¿sí?, la cual quiere que usted pues tenga una formación clara, precisa, ¿sí?, y sepa cuál es su responsabilidad. Entonces, al hablar de formación teórica, tendríamos como conductores indistintamente que conocer el Código Nacional de Tránsito Terrestre, ¿sí? Tenemos que saber interpretar cuáles son las señales de tránsito, para qué están allí, cuál es su función, qué nos están indicando esas señales en la vía. Otra parte importante que se adquiere en la formación teórica es conocer los componentes del vehículo, ¿sí? Cómo está conformado mi vehículo, indistintamente de si es un automóvil, es una moto o una bicicleta. Yo debo saber cuáles son las partes que componen ese vehículo, y como conductor, como persona, saber qué es alistar ese vehículo, es decir, el mantenimiento que se debe tener, las inspecciones que yo debo realizarle a ese tipo de vehículo, ¿sí? Porque recordemos que el factor humano, ¿sí?, tiene una incidencia casi del 90% en cualquiera de los eventos que sucedan. Entonces es muy importante que usted y que nosotros como conductores nos concienticemos, ¿sí?, de ese factor tan importante,
¿sí? De cerca del 90% de responsabilidad que tenemos frente a la movilidad. Entonces, una vez que usted y yo nos hemos formado en la parte de la teoría, eso nos lleva a, como factor humano, a hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Y a ver, factor humano, ¿qué es hacer las cosas bien? Bueno, primero, como personas, tener buenas conductas, ¿verdad? Como persona, respeto por los semejantes. Eso es lo que hacemos nosotros las personas, respetar a los demás usuarios de la vía. Todos tenemos derecho sobre la vía. Por tal razón es importante que nosotros estemos allí siempre respetando a ese otro ser que está allí, a ese otro actor vial que está allí también utilizando la vía. Factor humano, nosotros vamos a implementar acciones para evitar accidentes, ¿verdad? Incidentes, ¿sí? Y siniestros viales. Eso hacemos las personas. El factor humano, ojo, respeto y acato de la norma. Hay que saber qué me dice la norma, acatarla, respetarla, ¿verdad? Eso ayuda, ¿sí? Y coadyuva a que la movilidad sea cada día mejor, ¿sí? Y compartida para todos. Entonces, factor humano, ¿qué debes tener en cuenta? El ser y el hacer, es decir, usted como persona y sus actos, debe tenerlo en cuenta siempre. Aparte de eso, existen unos procesos y unas influencias que nosotros como factor humano muchas veces nos van a modificar la conducta. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a analizar cuáles son esos procesos e influencias que van a condicionar nuestra forma de movilizarnos. Y primero que todo, observamos dentro del recuadro central, ¿sí? Y en negrita, algo que se llama personalidad. Y la personalidad es intrínseco en cada uno de nosotros como personas, como factor humano, ¿sí? Estamos allí y lo que nosotros somos, esa personalidad es la que reflejamos, ¿sí? En cada uno de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros comportamientos. Entonces, ojo con la personalidad. Debemos tener una personalidad tranquila, serena, calmada, ¿sí? El conocimiento que nosotros tenemos acerca de nuestra forma de conducirnos, de movilizarnos, ¿sí? No es lo mismo una persona que no conoce la norma a aquella persona que ya conoce la norma, ¿sí? La experiencia, es decir, todo ese tiempo que usted lleva movilizándose, operando un vehículo, una moto, toda esa experiencia, esos años de práctica tienen que darle a usted como factor humano unas características diferentes que lo diferencian de otras personas y que por ende usted va a ser un ejemplo a la hora de movilizarse, de desplazarse de un lugar a otro. Las motivaciones que nosotros como personas tenemos son importantes. ¿Qué motivaciones tengo yo para ir a trabajar? ¿Qué motivaciones tengo para hacer las cosas bien día a día? ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación a futuro? ¿Sí? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis sueños, mis objetivos, verdad? Mis metas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta como factor humano porque en algún momento de la vida o del día esto nos condiciona la forma en que nosotros nos vamos o estamos desplazándonos. Los valores, importante recalcar esta parte de los valores. Los valores son muy importantes porque nos ayudan a que cambiemos la perspectiva que tenemos, ¿verdad? Pongamos en práctica nuevamente esa forma única, ese criterio único que tenemos las personas de ser responsables, de actuar con benevolencia, de actuar de manera razonable, ¿verdad? Sin pasar por encima de las otras personas. Esos son los valores.
Las necesidades, bueno, lo que nosotros tenemos, necesitamos, ¿sí? Eso nos condiciona, ¿sí? Que tenemos deudas, que tenemos problemas, obviamente, claro, pero no podemos dejarnos llevar de esos problemas, de esas situaciones que estamos viviendo, porque nos condicionan las formas en las que nosotros vamos a actuar. Y finalmente, algo muy importante es el estado psicofísico, es decir, mi estado psicológico y físico, ¿sí? Es otra de las variables o procesos que va a hacer de mi comportamiento algo que sea bueno o malo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el estado psicofísico de cada una de las personas. ¿Eso a qué nos lleva? Ustedes están viendo ahí un círculo. Y lo primero es que cada uno de esos procesos que ya les mencionaba, pues nos lleva a que modifiquemos, ¿sí?, parte de nosotros, como la interpretación que hacemos de nuestro entorno. No va a ser igual si nuestro estado psicofísico, si la personalidad, si los conocimientos o experiencias, las motivaciones o los valores que tenemos no son los adecuados. Las decisiones que vamos a tomar, todos estos procesos tienen influencia en esas decisiones. Las acciones, es decir, qué acciones estamos poniendo en práctica nosotros para hacer de ese desplazamiento algo seguro, ¿verdad? Que nos lleve y nos traiga con calma. Las respuestas del vehículo, ¿verdad? Las situaciones del tránsito, la percepción que tenemos del entorno, la atención selectiva, ¿verdad? Todos esos factores que les mencioné van a condicionar el factor humano. Por tal razón debemos nosotros estar atentos a cada una de estas circunstancias. Entonces, mire, otra parte que debemos tener en cuenta aquí es el vehículo como generador de emociones. No podemos nosotros como factor humano dejar que el vehículo genere emociones en nosotros. No que compramos la moto 200 o compramos el carro último modelo porque es un carro seguro, sí. Pero recuerde que de nada nos sirve tener vehículos seguros si nuestro comportamiento como factor humano no es seguro. Entonces, ojo, tenemos que ver estamos viendo, ¿sí?, al vehículo como algo más que una herramienta para el desplazamiento. Y eso es que lo estamos viendo como un ente que genera emociones. No podemos verlo así. El vehículo siempre va a ser una herramienta para el desplazamiento de cada uno de nosotros. Entonces, señores, hay que tener presente que conducimos de acuerdo a nuestro estado emocional, alegre, enfadados, deprimidos, tristes, ¿verdad? Motivados. Entonces, nosotros como factor humano no podemos dejarnos llevar tan fácilmente de todas estas emociones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las cosas muy, eh, eh, digámoslo, mal. ¿Sí? Entonces tenemos que estar centrados en lo que estamos haciendo, tomar conciencia de que nuestros actos representan para otras personas peligros, y son peligros que pueden costar fatalidades. Entonces, ojo, quería dejarles importante el día de hoy. Nosotros como factor humano somos el factor clave en la movilidad, en la movilización, ¿verdad? En el desplazamiento, y depende de nosotros salir de nuestras casas, llegar al lugar de trabajo y volver a nuestras casas de manera sana, que no hayamos tenido ningún problema, ningún incidente, accidente, porque nosotros somos el primer factor que debemos controlar.